Bueno, me presento. Soy Ignacio González, el director médico de una compañía muy pequeñita que se llama M. Doloris, que nació en un garaje gracias a Fabián Pañé, que es nuestro CEO, y que con gran empeño convenció a 3 médicos de Lille que habían desarrollado precisamente la manera de poder medir el sistema nervioso autónomo en tiempo real y que esto podía servir para titular la analgesia durante el acto quirúrgico y no solo, sino también en la unidad de cuidados intensivos. Es un placer para mí presentar a Javier García, jefe de servicio de anestesiología y medicina perioperatoria del Hospital Universitario de Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid, que va a moderar la sesión. Recordarles también que tenemos en las redes sociales, y esto es un encargo que me ha dado mi departamento de marketing, nuestros perfiles en los cuales vamos actualizando distintas noticias sobre publicaciones. Siempre entendemos que es importante la información clínica y médica. Tenemos perfiles en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, incluso en Facebook. No olviden buscarnos, por tanto, M. Doloris Medical System en dichas redes para estar al tanto de las diferentes noticias que ocurren. Y al final comentarles que les publicaré una pequeña encuesta para intentar conocer el nivel de satisfacción del seminario. Sin más, le paso la palabra al doctor García. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a M. Doloris por hacer posible esta reunión. Quería aprovechar la ocasión que veo que nos están viendo por todas partes del mundo, mandar todo mi cariño especial a todos los compañeros de Latinoamérica, que me une muchísimos años ya con ellos, todos sus congresos nacionales. Iba a decir cada uno de los países, pero luego siempre te olvidas uno y es peor, pero sabéis que os tengo un cariño muy especial a todos vosotros, por supuesto también a todos los que nos estéis viendo desde España y otras partes de Europa. Y bueno, paso a continuación a presentar a los dos ponentes que tenemos hoy. Empiezo por el doctor Carlos Chamorro, que además le conozco ya desde hace muchos años. Es médico adjunto de medicina intensiva de nuestro hospital, de Puerta de Hierro, nuestro gran hospital, y doctor en medicina, es profesor también de farmacología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es una persona que fue fundador y primer coordinador del grupo de sedación y analgesia de la SEMICIP, de la Sociedad de Medicina Intensiva, y siempre le ha gustado muchísimo estos temas y ha estado siempre implicado en toda la elaboración de guías. Fueron muy conocidas las guías de 2008. Recientemente han hecho unas guías de sedación precisamente para el COVID, porque teníamos una situación donde, bueno, podíamos tener problemas con los fármacos de sedación, y tiene unas guías muy prácticas y tiene más de 150 publicaciones entre papers y libros. Y luego también a continuación quiero presentar al doctor Cristian Aragón, que es una persona tremendamente implicada con la investigación, es máster universitario en investigación por el Instituto Sanitario de Aragón, estudió la especialidad en anestesiología y reanimación en la Universidad de Miguel Servet de Zaragoza, o sea, que hace gala a su apellido Aragón, y ahora actualmente es médico adjunto del Hospital Universitario de Móstoles de Madrid. Es una persona muy implicada con la investigación, que le gusta mucho, y eso es realmente loable, y además joven y con muchas ganas de futuro de hacer cantidad de cosas, así que me encantaría también a raíz de esto empezar a hacer trabajos con él. Sin más, no me quiero entretener, así que vamos a empezar con el doctor Cristian Aragón, porque nos pone un poco en contexto y nos explica un poquito la tecnología, porque es una tecnología que inicialmente, como todos sabéis, pues se inició más bien para lo que era la medición de la analgesia y guiar nuestra analgesia dentro del intraoperatorio, y se está convirtiendo en una herramienta que puede que investiguemos cosas mucho más interesantes, ¿no? Como el parasimpático. Así que Cristian nos va a hacer una revisión un poco del estado de la monitorización actualmente, y a continuación el doctor Carlos Chamorro pues nos va a poner casos clínicos y algo más práctico en el contexto de cuidados intensivos. Así que, Cristian, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Javier.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Quiero también dar, lógicamente, a M. Dolores por darme la oportunidad de dar esta presentación. Como ha dicho Javier, yo al principio voy a comentar un poquito, ¿no?, qué es esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Estos van a ser los 4 puntos de mi charla. Primer punto, pues voy a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no?, cómo está influenciada por el sistema nervioso autónomo y cómo el monitoring es capaz de darnos información de la variabilidad de esta frecuencia cardíaca. Os voy a dar la evidencia que ha habido durante estos últimos 26 años, ¿no?, de este signo vital en las unidades de cuidados críticos. Os comentaré un estudio como he estado haciendo durante este último mes en la REA, en nuestra REA del Hospital Universitario de Móstoles, sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el paciente crítico con coronavirus. Y luego os voy a plantear, ¿no?, unas teorías o la última evidencia que hay, ¿no?, con respecto a las implicaciones terapéuticas que puede tener todo esto que vamos a ver durante esta media horita. Bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variabilidad que hay entre latido y latido. Esto es, lógicamente, el electrocardiograma que todos conocemos. Y entre latido y latido hay siempre una variabilidad en milisegundos. Hay a veces que un latido se adelanta y otro se retrasa. Esto es lo que normalmente conocemos, ¿no?, como la arritmia sinusal respiratoria, que es algo fisiológico que tenemos todos los mamíferos. Esto ocurre porque durante la inspiración aumenta el sistema nervioso simpático, por tanto, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye esta variabilidad. Y por el contrario, durante la expiración aumenta el parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y, por tanto, esta variabilidad es mucho mayor. Esto normalmente es más frecuente, ¿no?, en niños y en personas jóvenes, precisamente porque tienen un sistema vagal y un sistema parasimpático mucho mayor, por tanto esa variabilidad también va a ser mayor y esta diferencia entre inspiración y expiración va a ser mayor. Todo está regulado por el núcleo neumotáxico, el núcleo ambiguo, que a su vez va a dar información al nervio vago y, por tanto, va a hacer un estímulo parasimpático. Pues bien, el monitor ANI lo que registra, ¿no?, con las pegatinas que colocamos o bien en el tórax o bien en la espalda, te registra el electrocardiograma y ve la variabilidad que existe entre latido y latido. Hay a veces que esta variabilidad con este latido se ha adelantado, en este otro se retrasa, en este otro se retrasa, luego se adelanta, se retrasa y entonces vais viendo, ¿no?, como según la inspiración y la expiración va cambiando esta variabilidad y entonces se forma lo que es esta onda, ¿no?, que se llama ritmograma o tacograma. Este ritmograma o tacograma sería, de alguna manera, esta representación. Es una onda irregular, ¿no? Esta onda irregular somos capaces de hacer un análisis espectral. Es decir, de alguna manera muchas veces se describe como si pasáramos la luz a través de un prisma y viéramos los colores espectrales. Pues lo mismo, aquí tenemos una onda irregular y somos capaces de, a través de un análisis espectral que hace el software del ANI, mirar los diferentes componentes de esta onda, ¿no?, de esta onda más irregular, de esta onda madre. Tenemos un componente con ondas más lentas, que serían las que están influenciadas por el sistema nervioso simpático, y luego tenemos unas ondas más rápidas que están influenciadas por el parasimpático. Aquellos que a lo mejor estáis familiarizados con la espectrometría cerebral, realmente sería lo mismo, ¿no? Tenemos el electroencefalograma y este análisis espectral nos dice aquellas ondas alfa y aquellas ondas beta. Realmente es el mismo concepto. Aquí lo mismo, otra representación, tenemos el electrocardiograma, tenemos el ritmograma o tacograma con la variabilidad de milisegundos y ya colocamos en ordenadas ya fijas, ¿no?, según la potencia y según la frecuencia, vemos que hay 3 componentes. Hay un primer componente que sería el de muy baja frecuencia, esta que está justo pegada aquí, de mayor potencia. Luego tenemos otra curva que serían las LF, que serían en inglés lo que significa low frequency, serían las de muy baja frecuencia, perdón. Y luego tenemos otra montañita que serían las de las HF, las de alta frecuencia. Entonces son 3 componentes que son las que regulan, las que modulan esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Las HF, que son las de alta frecuencia, está influenciado por el sistema nervioso simpático y a su vez por la respiración, lo hemos comentado anteriormente.
Las ondas LF, es decir, las de baja frecuencia, están influenciadas por un estímulo simpático y por un estímulo valor reflejo, es decir, todo lo que es el tono vascular, el aumento de la tensión arterial, varía este LF. Y luego las de muy baja frecuencia están influenciadas por factores hormonales, ¿no? Y por la termorregulación, todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la vía hipotálamo hipófisis adrenal influencian estas VLF. Pues bien, el monitor ANI nos da 3 valores, ¿no? 3 cifras. Una de ellas es la energía, que es esta cifra que está aquí abajo, que nos dice el total de energía, es decir, el total de tono autonómico que tenemos, el total de los 3 componentes, sería el área bajo la curva de los 3 componentes. Y el valor de ANI tenemos 2 numeritos, el numerito amarillo es el porcentaje, ¿no? Es el porcentaje de HF, el porcentaje de las ondas de alta frecuencia, es un valor normalizado, ¿vale? Es HFNU, significa alta frecuencia normalizado es un porcentaje. Es el porcentaje del total de energía, del total del sistema nervioso autónomo. En este caso, el amarillo es de los últimos 2 minutos y el naranja es una media de los últimos 3 minutos. Entonces, siempre es importante saber que esto es un porcentaje con respecto al total. No significa que tenga mucho o bajo parasimpático, es siempre un porcentaje con respecto al total. Por ejemplo, este otro caso, tenemos una energía muy bajita. Anteriormente teníamos una energía 0,6, en este caso tenemos una energía 0,14. Y como veis, no tenemos ningún componente, ni DLF ni VLF. Tenemos un tono muy bajito, un tono autónomo muy bajo. Sin embargo, el valor de ANI es muy alto. No es que tenga un parasimpático muy alto, es que tiene un porcentaje con respecto al total de energía, con respecto al total de sistema nervioso autónomo más alto. Pero realmente es muy bajito ese tono del sistema nervioso autónomo. Esto es importante, este concepto, para entender que no siempre cuando sube el ANI es que tenga mucho parasimpático, no. Y cuando sube el parasimpático no es que baje el simpático, sino que podemos tener un simpático alto y un parasimpático alto, porque son sinérgicos. A continuación os voy a hablar de la evidencia, ¿no?, que tenemos durante estos últimos años en la bibliografía. El concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca es un concepto fisiológico que se sabe desde hace siglos, ya en el siglo XVIII hablaban de la variabilidad entre latido y latido y desde luego es un concepto fisiológico que está muy extendido. De hecho, ahora actualmente no está muy en temas de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, está muy extendido esta variabilidad de frecuencia cardíaca. Incluso hoy en día con los relojes ya lo miden, ¿no? Y los smartphones también ya te miden la variabilidad de frecuencia cardíaca y nos da de alguna manera aquellas cifras, ¿no? De según cómo está tu salud. Pues bien, el primer artículo, que es del año 96 de la Universidad de California, es el primer artículo que tenemos en la UCI, estudiaban 742 pacientes ingresados por diferentes causas, ¿no? Y ya se vio que aquellos que presentaban una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca con un menor total power, es decir, con un sistema autónomo bajo y un simpático bajo, se asociaba a mayor mortalidad. Y por el contrario, aquellos que tenían un mayor tono simpático tenían un aumento de la supervivencia. Aquí os traigo otros artículos sobre el shock séptico. La verdad que donde más se ha estudiado la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los pacientes críticos ha sido en el shock séptico y en el trauma. Hay muchísimos artículos al respecto, que os traigo 3, el de Pontet, Anane y el de Wanlin Chen, que prácticamente en todos ellos lo que dicen es que aquellos que tienen un bajo componente LF, es decir, un bajo tono simpático, así como un alto componente HF, ese componente de altas frecuencias que veíamos que estaba influenciado por el tono vagal, pues presentan mayor gravedad, ¿no? Ellos prácticamente lo miden todos con la escala de Apache y tienen peor pronóstico. Estos dos son otros artículos de Wanlin Chen. Este es un taiwanés, que es el jefe de servicio del Departamento de Urgencias y Emergencias del Hospital General de Taipei y prácticamente ha dedicado toda su carrera investigadora a este concepto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Y en este artículo nos dice que estudió la variabilidad de 69 pacientes que habían presentado un infarto de miocardio en la extrahospitalaria, y aquellos que en el momento de ingresar presentaban menor componente LF, es decir, un menor tono simpático, presentaban mayor mortalidad en las 24 horas. Posteriormente, pues hizo un artículo al respecto, ¿no? Y dijo que parecía que aquellos que tenían un infarto de miocardio, con respecto a la variabilidad de frecuencia cardíaca, se parecía muchísimo, ¿no? Con aquellos pacientes que tenían un shock séptico grave. Este es otro artículo que habla sobre pacientes posoperados, en este caso pacientes posoperados de cirugía torácica, ¿no? Y lo que decían al respecto es prácticamente lo mismo, ¿no? Que aquellos que tenían un mayor tono vagal y un menor tono simpático presentaban más riesgo de distrés respiratorio. Y aquellos pacientes que no sobrevivían a este distrés tenían menor total power, es decir, tenían lo que hablamos todo el rato, ¿no? Menor energía y menor tono autonómico. Y del mismo modo, aquellos que tenían bajo tono autonómico, pero mayor tono vagal, por esa depresión que hablamos todo el rato de ese tono simpático, pues era predictor de mortalidad, ¿no? Entonces es uno de los primeros artículos que ya nos dicen que estos dos valores pueden ser predictores de mortalidad. En este caso lo medían al ingreso, cuando el paciente ingresaba en la reanimación. Este es un metaanálisis del año pasado, del año 2019, en el que estudian 51 estudios, ¿no? Y en este caso se centraban sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la inflamación. Los autores concluían, como podemos ver en las gráficas que tenemos aquí a la derecha, que aquellos pacientes que tenían mayor leucocitosis, mayor interleuquina 6 y mayor proteína C reactiva se asociaban a mayores cifras de ese componente HF, de ese componente influenciado por el parasimpático, y con un menor tono del sistema nervioso autónomo, es decir, con un menor total power. Estudiaron lo mismo con otros parámetros inflamatorios, sin embargo, la fuerza estadística no era tan significativa como con los otros tres valores, ¿no? Con los glóbulos blancos, con la interleuquina 6 y con la proteína C reactiva. Y este es el último estudio que os traigo, es un estudio del 2014, en este caso es de otro taiwanés, y que hablaba de la capacidad que tenían estos valores, ¿no? Como predictores para el destete. Estudiaron 101 pacientes que habían presentado insuficiencia respiratoria, que habían lógicamente requerido intubación, ingreso en unidad de cuidados críticos, y se vio que aquellos que presentaban fracaso en el destete, fracaso en el winning, tenían menor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por tanto, también presentaban menor energía total del sistema nervioso autónomo. Lo podemos ver en este gráfico. Aquellos que realizaban la prueba del destete y fracasaban, tenían menor total power. Y lo mismo, posteriormente, aquellos pacientes que habían sido extubados y presentaban menor variabilidad de la frecuencia cardíaca y menor total power, tenían mayor riesgo, mayor porcentaje de reintubación en las próximas 72 horas. Entonces, en definitiva, prácticamente todos los estudios dicen, ¿no?, que aquellos pacientes con mayor gravedad, más complicaciones y más mortalidad presentan menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, un sistema autónomo bajo y una depleción del sistema simpático. Y al contrario, aquellos que tienen mucha variabilidad de la frecuencia cardíaca, mayor tono del sistema nervioso autónomo y un simpático parasimpático más balanceado, pues presentan mejor pronóstico. De alguna manera es lo que represento aquí, ¿no? Un sistema autonómico muy bajito con un predominio del tono vagal, porque al final se depresiona tanto el simpático que al final lo que más se mantiene ahí es el tono parasimpático. Esto es de muy mal pronóstico y un sistema autónomo balanceado es el mejor pronóstico. Os voy a explicar ahora un poquito de lo que ha consistido en nuestro estudio durante este último mes en la REA del Hospital Universitario de Móstoles. Todo surgió de alguna manera, ¿no? Porque estábamos viendo que aquellos pacientes que conseguíamos extubar presentaban pues mucha agitación, algunos de ellos pues
alteraciones neurológicas que no estábamos acostumbrados a ver en aquellos pacientes posoperados, ¿no? Entonces nos planteamos si era por el propio efecto neurotrófico del virus, ¿no? A ver, o a lo mejor es que no estábamos aplicando bien nuestros protocolos de pseudoanalgesia, entonces empezamos a monitorizar el espectrograma cerebral, el espectrograma del electroencefalograma y empezamos a monitorizar, ¿no? con el monitor de ANI, un poco con el objetivo, pues lo que digo, ver qué pasaba en el cerebro y en el sistema nervioso autónomo de esos pacientes, a ver si podíamos minimizar esas dosis de hipnóticos y de opiáceos. Y lo que vimos es que estos pacientes presentaban cifras inusuales, inusualmente bajas de energía, ¿no? Para que veáis aquí este paciente 0,14, este paciente 0,09. Para que os hagáis una idea, en la anestesia general normalmente nos movemos en energías de 0,3, 0,5. Pocas veces he visto yo energías más bajitas de 0,2 en quirófano, ¿no? Y de igual manera las cifras de ANI eran excesivamente altas. Normalmente en quirófano pues intentamos mantenerlos entre 50 y 70, ¿no? Lógicamente si nos pasamos los 70 es que nos hemos pasado de la sedación y por debajo de 50 parece que nos estamos quedando cortos y en alguna ocasión pues, podemos llegar a esas cifras, ¿no? De 90 a 100, pero nunca tan mantenido en el tiempo. Entonces, desde luego, pensamos que algo estaba pasando. Entonces nos planteamos, ¿no? que a lo mejor pues eso, unos valores de energía bajos con un valor ANI alto pues podían tener un valor pronóstico, ¿no? Tanto en términos de gravedad como en términos de mortalidad. Y de ese modo pensamos pues, que a lo mejor ese valor de energía alto y ese valor de energía bajo y ese valor de energía alto pues podía tener alguna relación, ¿no? con esas citoquinas proinflamatorias. Por eso hicimos el estudio prospectivo observacional de cohortes, ¿no? En los grupos, en aquellos pacientes que habían fallecido con los que no han fallecido, en la reanimación del hospital de Móstoles, los criterios de inclusión, pues aquellos que habían sido, les había aplicado ventilación mecánica, que eran coronavirus positivo, y los criterios de exclusión, pues aquellos pacientes que tenían arritmias cardíacas o fibrilación auricular, más que nada por un concepto técnico, porque el monitor de ANI, esta arritmia cardíaca, o esta fibrilación auricular la contabiliza, ¿no? como una variabilidad de la frecuencia cardíaca y te da conceptos erróneos de un ANI alto cuando no es verdad. Las variables recogidas pues, fueron los datos demográficos del paciente. En el momento que les medimos el ANI, les calculamos la escala SOFA, la escala de gravedad SOFA. A su vez vimos pues, la escala de agitación, ¿no? Cómo deseados estaban. Le registramos los 3 valores de ANI, el valor en los 3 minutos, a los 2 minutos y la energía. Registramos los fármacos que tenía en ese momento como pseudoanalgesia, según el protocolo que tenemos en el hospital. Registramos si el paciente tenía fármacos vasoactivos, noradrenalina o dobutamina, porque lógicamente pues, puede variar, ¿no? Probablemente según la gravedad del paciente. Los parámetros ventilatorios, fundamentalmente la PIP y la frecuencia respiratoria, porque ya hemos visto que la respiración influye mucho en el sistema nervioso parasimpático. Y luego registramos analíticamente las citoquinas inflamatorias, ¿no? Nos centramos en 3, en la interleuquina 6, la PCR y la procalcitonina. Y luego, posteriormente, los 30 días, pues vimos si estos pacientes habían sido dados de alta, si continuaban con nosotros en la REA o habían tenido el éxito. A lo largo de estas semanas, pues hemos conseguido registrar 14 pacientes. Casualmente han sido 7 pacientes en el grupo de no exitus y 7 pacientes en el grupo de exitus. Aquí están de alguna manera los datos en términos de centiles, pues quizás lo más curioso, ¿no? Pues la edad de los pacientes que han sobrevivido, 64 con respecto a 71, y luego, pues lógicamente, las proteínas proinflamatorias pues, son menores en el grupo que han sobrevivido, pero vamos, esto no nos tiene que sorprender. Hicimos el contraste de homogeneidad entre grupos con Matt Whitney y pues vimos que pues, sí que diferían, ¿no? Entre grupos, sobre todo la escala SOFA, la escala de sedación RAS, la PIP y los valores de ANI. Hicimos el estudio bivariante, la correlación bivariante con la Rode-Spearman, dada la N tan pequeña, y lo que salió significativo, pues que aquellos que presentaban un mayor SOFA presentaban mayores cifras de proteína C reactiva. Esto lógicamente no nos tiene que sorprender.
Pero sí que vimos aquellos que presentaban mayores cifras de ANI, tenían mayores cifras de interleuquina 6. En este caso vimos una P de 0,02. Y al igual con la energía, ¿no? Vimos que la energía está inversamente relacionada con la escala SOFA. Es decir, aquellos que presentaban menor energía presentaban es decir, peor cifras en la escala pronóstica SOFA. Este es un gráfico de diagrama de cajas, ¿no? El box plot, en el que vemos que aquellos pacientes que habían sobrevivido tenían cifras de ANI mucho menores y aquellos pacientes que habían fallecido tenían cifras mayores, ¿no? Y esta es la curva ROC, la curva que permite predecir la capacidad que tiene esta prueba diagnóstica para discriminar la muerte y no muerte, y se vio que el área bajo la curva era de 0,98. Y en nuestra muestra de pacientes, un umbral de 80 permitía discriminar este evento, ¿no? Con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 85,7%, un valor predictivo positivo del 87,5% y un valor predictivo negativo del 100%. Bueno, pero me podéis decir, bueno, Cristian, pero es que nos has dicho que entre los dos grupos pues no eran homogéneos con respecto a la escala RAS, ¿no? Y es verdad, aunque los fármacos estaban igualmente distribuidos, ¿no? Es decir, todos los pacientes presentaban los mismos fármacos, ¿no? Lógicamente no todos los que vamos a ver aquí, pero sí estaban igualmente distribuidos. Nosotros usamos midazolam, propofol, dexmedetomidina, remifentanil o morfina, dependiendo lógicamente de según cada paciente y la gravedad, pues la dosis de esa sedación sí que puede variar esos valores de ANI, ¿no? Como posteriormente el doctor Marro comentará. Entonces, para evitar este posible sesgo, nos centramos únicamente en aquellos pacientes con mayores dosis, ¿no? Aquellos pacientes que estaban más sedados, aquellos que tenían una sedación RAS-4 o RAS-5. Después de hacer este análisis posterior, pues sí que vimos que ya se había normalizado la escala RAS, ya eran homogéneos, incluso hayamos conseguido homogenizar el SOFA y la PIB. Excluimos 3 pacientes y nos quedamos 4 pacientes en un grupo y 7 en el otro. Y lo que vimos es pues que la capacidad para predecir la mortalidad del ANI era incluso mayor, ¿no? En este grupo de pacientes más sedados. Vemos el gráfico de cajas, que es mucho más evidente, e incluso la curva ROC nos daban unos valores predictivos del 100%, todos ellos eran del 100%. Las conclusiones de este estudio, pues bueno, hay que tener en cuenta que era un estudio pequeñito, ¿no? Hecho sobre las condiciones de la vida real y que lógicamente necesitamos mucho más estudios, pero bueno, de alguna manera podemos decir que coincide con todos aquellos estudios, ¿no? Que hemos visto en el anterior apartado que hablaban de la probabilidad de frecuencia cardíaca en el paciente crítico, ¿no? Es decir, que un tono de sistema nervioso autónomo bajo, es decir, lo que hemos estado viendo como una energía baja en aquellos pacientes con coronavirus ingresados en la UCI, pues presentaban mayor gravedad, ¿no? Mayor gravedad de la enfermedad y peores cifras en la escala pronóstica SOFA. Al igual que una depresión del tono simpático y, por tanto, proporcionalmente un mayor tono vagal, lo que estamos viendo como un ANI alto, se relaciona con mayores cifras de interleuquina 6 y mayor mortalidad. Y que en nuestra muestra de pacientes de coronavirus que hemos tenido en nuestra red, pues unas cifras altas por encima de 80, especialmente en ese grupo que hemos dicho, el RAS-4 o RAS-5, es decir, los que tienen mayores dosis analgésicas, pues permite predecir la mortalidad con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Bueno, pues, y lógicamente me puedo decir, bueno, pues qué implicaciones terapéuticas podemos ver, ¿no? Con respecto a todos estos, lo que hemos estado viendo durante estos anteriores apartados. Bueno, estas son las diferentes fases, ¿no? Que tiene el coronavirus. Es el artículo famoso de Siddiqui, que habla de los 3 estadios de la enfermedad del coronavirus. Un primer estadio, que sería la infección temprana, ¿no? Donde empieza a haber una replicación viral, serían la mayoría de los pacientes, ¿no? Los pacientes que ni siquiera están ingresados o que no requieren cuidados críticos, ¿no? Un ingreso con cuidados críticos. Esta primera fase en la que no hay mucha respuesta inflamatoria. Luego empezamos el estadio 2, en el que ya empieza a haber toda esta fase pulmonar, esta neumonía tan atípica que estamos viendo, ¿no? Con este distrés tan
brutal, y entonces incluso, ¿no?, sí que lo diferencia en 2 fases, ¿no?, que quizás podría ser un poco parecido a como Gattignoni diferencia, ¿no?, esta fase L y esa fase H, ¿no?, del distrés. Y posteriormente tenemos esa respuesta inflamatoria tan fuerte que estamos viendo en estos pacientes, ¿no? Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con todas las alteraciones renales, todo el tema de las trombosis, las lesiones renales, toda la insuficiencia cardíaca que estamos viendo, con aumento del dímero D, aumento de ferritina, aumento de todas las interleuquinas inflamatorias. Y realmente lo que ocurre, ¿no?, es lo que ocurre ante cualquier estresor, ante cualquier evento externo que nos perturba, como puede ser la inflamación, la infección o el acto quirúrgico, ¿no? Al principio siempre hay una respuesta proinflamatoria que está sobre todo modulada por el sistema nervioso simpático, donde hay un aumento de todas las proteínas inflamatorias, interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Y posteriormente hay una respuesta compensadora, es antiinflamatoria, ¿no?, que está sobre todo modulada por el parasimpático, y hay un aumento de las interleuquinas antiinflamatorias, ¿no?, interleuquina 4, interleuquina 10. Si esto se normaliza, si esta respuesta proinflamatoria se normaliza y al igual esta respuesta antiinflamatoria compensadora se normaliza, pues el paciente sobrevive. Pero si por el contrario, una vez pasada esa fase proinflamatoria, que recordemos que es modulada por el simpático, esta respuesta antiinflamatoria compensadora se prolonga en el tiempo, hay mucha inmunosupresión, que es lo que estamos viendo en estos pacientes, ¿no? Después de este estadio 3, de esta fase inflamatoria, posteriormente esa fase antiinflamatoria, esa inmunosupresión, y es donde estamos viendo ahora, ¿no?, que posteriormente hay muchas infecciones nosocomiales, muchas infecciones por órganos oportunistas, pues pseudomonas. Lógicamente puede haber una reactivación viral, ¿no? Entonces, tenemos que intentar que esta respuesta antiinflamatoria se compense. Y dirás, bueno, Cristian, pero ¿cómo podemos hacer nosotros compensar esta respuesta antiinflamatoria? Es decir, que vuelva a la normalidad, que se vuelva a esa homeostasis, ¿no?, esa regulación entre el simpático y parasimpático, o ante esa respuesta proinflamatoria, pues antiinflamatoria. Pues bueno, lo hacemos todos los días en quirófano y en las unidades de cuidados críticos sin saberlo, ¿no? Este es el circuito autonómico receptivo que describió el Dr. Brown de Massachusetts en uno de sus artículos, y es lo que ocurre todos los días en quirófano, ¿no?, o en cualquier unidad de cuidados críticos. Ante cualquier estímulo lesivo, los receptores sensitivos transmiten la información a través de las vías aferentes, a través de la médula espinal, por el tracto espinotalámico y espinoreticular. Y antes de llegar, incluso antes de llegar al tálamo o a la corteza, hay un núcleo que controla todo el sistema nervioso parasimpático y el parasimpático del simpático, que es el núcleo del tracto solitario. De alguna manera sería el director de la orquesta, ¿no? Y que de hecho es el menos solitario de todos, porque contacta con todos los núcleos que podemos tener ahí en el bulbo y en el troncoencéfalo. Lo primero que hace es contactar con un núcleo que tenemos aquí, es el núcleo accumbens, que da referencias al nervio vago, y lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Ante este estímulo aumenta la frecuencia cardíaca y a su vez contacta con la médula ventrolateral y activa todo lo que es la cadena simpática, aumentando el tono vascular y aumentando la frecuencia cardíaca. Es lo que vemos en quirófano. Normalmente, antes de tener estos monitores, pues nos regíamos el dolor, ¿no? Pues si sube la frecuencia cardíaca y sube la tensión arterial, pues el paciente tiene un componente nociceptivo. Pues de alguna manera esta es la explicación, ¿no? Y por otro lado, cuando tenemos lo que he dicho, una infección, una isquemia o cualquier componente inflamatorio, los macrófagos se activan, producen liberación del factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. Este factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, contacta con las aferencias que tiene el nervio vago. El nervio vago, pues sabemos que es un nervio tanto aferente como eferente. Entonces, el nervio vago recibe esas aferencias y llega del mismo modo al núcleo del tracto solitario, ¿no? El núcleo que controla todo. Este núcleo de tracto solitario transmite información diferentes al propio nervio vago y libera acetilcolina. La acetilcolina, los propios macrófagos tienen un receptor específico para la acetilcolina que lo que hace es disminuir el factor de necrosis tumoral, ¿vale?
Y del mismo modo, el núcleo del tracto solitario contacta con los otros núcleos, ¿no? Como puede ser el locus coeruleus, que te activa la noradrenalina, o incluso, como lo hemos visto, ¿no? Con toda la cadena ventrolateral, se activa toda la cadena simpática y aumenta también la adrenalina y noradrenalina. Entonces, los receptores también que tienen específicos los macrófagos también hacen que aumente o disminuye las proteínas inflamatorias. Y del mismo modo, el núcleo del tracto solitario activa a través del núcleo paraventricular, activa toda la cadena hipotálamo-hipófisis adrenal, aumentando los glucocorticoides y, por tanto, los glucocorticoides inhiben la síntesis proteica. Entonces, vemos cómo ante un estímulo que al principio parecía parasimpático, ¿no? Cómo el parasimpático puede, a su vez, activar el simpático, ¿no? Es decir, los dos sistemas nerviosos están regulados de manera sinérgica, cuando sube uno y sube el otro. Entonces, los últimos estudios, ¿no? Este es un último estudio que salió la semana pasada de la Universidad de Harvard, que dice que probablemente la estimulación del sistema nervioso autónomo y del sistema inmune permita regular la inflamación, ¿no? Concluye, pues, que en estas últimas semanas nos hemos centrado muchísimo en todos los tratamientos antivirales y todos los tratamientos antiinflamatorios, ¿no? El Caletra y todos los fármacos específicos de la interleuquina 6, el tocilizumab, y dice pues, que a lo mejor, ¿no? Lo que tenemos que hacer es estimular este sistema inmune y tratar algo no tan específico, ¿no? No centrarnos tanto en una interleuquina, sino centrarnos más en algo menos específico, algo más fisiológico. De hecho, hay varios estudios, ¿no? Que dicen que la estimulación nerviosa del sistema nervioso simpático pues, permite regular esta respuesta inmune. Entonces, las posibles acciones terapéuticas que aquí planteo, muchas de ellas ya están descritas, ya están empezando a hacer artículos, otras de ellas ha sido a través de estas semanas de estudio. Pues, lógicamente, lo primero que nos planteamos, ¿no? Que quizás esta estimulación del nervio vago, esta activación de la vía colinérgica antiinflamatoria haga que se estimule también el simpático, por tanto, como hemos estado viendo todo el rato, ¿no? Que los pacientes que iban peores, que tenían un tono autónomo muy bajo, pues si activamos esta vía colinérgica antiinflamatoria, también activemos el simpático, ¿no? Bien, a través del estímulo vago de manera eléctrica. De hecho, ya hay un par de artículos en la bibliografía que hablan de la buena respuesta que tiene este estímulo vago. De hecho, se aplica este estímulo vago en dolor crónico y en enfermedades psiquiátricas. Ha sido ampliamente estudiado. Luego, bueno, de hecho, el doctor Carlos Tornero está haciendo el primer aquí en España, del Hospital Clínico de Valencia. Va a empezar uno de los primeros ensayos clínicos con estos pacientes de la estimulación del nervio vago. Luego voy a hablar sobre el receptor nicotínico, ¿no? Es decir, yo fui uno de los primeros que me sorprendió mucho la noticia cuando hablaban de los parches de nicotina, que a lo mejor podía tener alguna función en estos pacientes. Dije, pues, ¿qué tienen que ver, ¿no? Los parches de nicotina con el coronavirus. Pues bueno, después de estas semanas de estudio, pues digo, bueno, pues probablemente tenga alguna función, ¿no? Ya he comentado que los macrófagos tienen este receptor específico de la acetilcolina y quizás este parche de nicotina pues permita disminuir la inflamación. Y no hay que olvidar que el receptor nicotínico, ¿no? La acetilcolina es el neurotransmisor de las primeras neuronas preganglionales, tanto del parasimpático como del simpático. Muchas veces pensamos de la acetilcolina y nos vamos al parasimpático, pero no hay que olvidar que es de los dos sistemas. Quizás debemos disminuir un poco la dosis de fármacos en aquellos pacientes más graves, ¿no? En esa fase ya antiinflamatoria con esa inmunosupresión debemos disminuir los fármacos. Los opiáceos, no lo dudo, ¿no? Los opiáceos, aparte de estos receptores mórficos, pues tienen también receptores de acetilcolina, ¿no? Por eso ese aumento de deterioro cognitivo, ese delirium que tiene. Y luego quizás la dexmedetomidina en aquellos pacientes más graves. La dexmedetomidina actúa sobre el núcleo locus coeruleus, ¿no? Que es el núcleo que activa esta respuesta de lucha o huir, es el que no bloquea de alguna manera el simpático. Entonces, quizás en estos pacientes no tan graves no sea uno de los mejores fármacos para la sedación. Quizás habría que dejarlo en un segundo lugar en esa fase de destete, ¿no? En los pacientes menos graves. De hecho, a mí la dexmedetomidina es un fármaco que me encanta en quirófano precisamente por eso, ¿no? Porque lo que intentamos es disminuir esa cadena nociceptiva. Y otro planteamiento que
que os traigo aquí, ¿no? Es que a lo mejor podemos modular este sistema nervioso autónomo, esta respuesta inmune con la respiración, ¿no? Hemos visto ya que la respiración influye mucho en el parasimpático y quizás cambiando los parámetros de la ventilación mecánica podemos cambiar esta respuesta inmune. Entonces, bueno, os traigo las conclusiones de esta charla y podemos concluir, ¿no?, que la monitorización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos permite inferir en los estados de este sistema nervioso autónomo del paciente crítico y nos puede ayudar en la toma de decisiones. Aquellos pacientes con un tono autonómico bajo, y en especial un simpático bajo, y por tanto un predominio porcentualmente del parasimpático, tienen peor pronóstico. Probablemente esta desregulación autonómica, ¿no?, sea la causa del efecto de las diferentes fases hiperinflamatorias, tanto de la respuesta inflamatoria sistémica como el síndrome de activación macrofágica que vemos en nuestros pacientes, y luego su posterior inmunosupresión, ¿no? Ya hemos visto esa inmunosupresión compensadora que existe en los pacientes críticos. Y bueno, planteamos que la estimulación del sistema nervioso autónomo, tanto de una manera eléctrica como farmacológica, quizás permita un balance entre el simpático y el parasimpático y puede ser una estrategia terapéutica en estos pacientes con coronavirus, en los pacientes críticos. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado, resultado interesante. Os dejo aquí mi mail por si tenéis alguna duda posterior y no se puede plantear aquí. Le paso la palabra a Javier o Carlos. Buenas tardes, soy Carlos Chamorro, médico adjunto al servicio de Puerta de Hierro, Majadahonda, al servicio de cuidados intensivos. Os voy a hablar de la analgosedación y la monitorización en pacientes con COVID en ventilación mecánica. Perdóname que te interrumpa, sí, pero como es que me voy a, que por desgracia, como me temía, hay 4 trasplantes simultáneos a la vez. Nuestros programas solamente están diseñados para 2 y por desgracia tengo que ir al hospital a hacer el trasplante de pulmón porque no tenemos ahora mismo más gente y no estamos en momentos de poder rechazar ningún trasplante. Entonces, nada, bueno, ya os he presentado. Yo creo que Nacho puede seguir las preguntas que en el chat están fenomenal y que ha sido un placer compartir con vosotros estos momentos. Carlos, lo siento muchísimo no poderme quedar a tu charla y ya hablamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Muy bien, Javier, hasta ahora. Muy bien, para empezar, buenas tardes a todos y muchas gracias a M. Doloris por esta amable invitación para participar en este seminario. En principio no tengo ningún conflicto de interés con ninguna industria técnica ni farmacéutica, pero sí tengo interés en conflictos intelectuales y tengo interés en saber la mejor monitorización de la sedación, la mejor monitorización de la analgesia y sobre todo el comportamiento del sistema nervioso autónomo en la enfermedad crítica. ¿Qué pronóstico podemos dar según su evolución? Sobre todo ya ha hablado Cristian, yo me ceñiré a los protocolos de analgosedación. Este es el típico paciente que nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos en esta pandemia. Es un paciente que está consciente, que está orientado, que ingresa con una insuficiencia respiratoria muy grave, que no tiene deterioros orgánicos, la mayoría de los pacientes solo tienen un daño pulmonar, que se encuentra hemodinámicamente estable. Entonces, como intensivistas o como anestesistas que tratamos el paciente crítico, nos planteamos 2 problemas principales. ¿Qué tratamiento es el mejor? Tanto tratamiento etiológico o antiinflamatorio, y qué soporte ventilatorio le podemos dar a esa insuficiencia respiratoria aguda. Y hablar de soporte ventilatorio, hablamos de estrategia de la pseudoanalgesia para este soporte ventilatorio. Pero no debemos ver el soporte, la pseudoanalgesia, como fármacos que dan confort al paciente, que le quitamos el dolor, que le quitamos la ansiedad, fármacos necesarios para adaptar a los pacientes a la ventilación mecánica y tolerar las técnicas necesarias en su cuidado. No podemos verlos exclusivamente como fármacos que nos dan seguridad porque nos garantizan que no se van los pacientes a retirar los procedimientos, los tubos, los catéteres que hemos puesto, sino debemos recordar que una mala elección de un fármaco sedante o analgésico, una mala elección de la estrategia o un excesivo efecto
lo que llamamos sobresedación, puede producir por sí solo morbilidad, secuelas y mortalidad en el paciente, independientemente de cómo vaya la enfermedad que estamos tratando. Es decir, cuando seleccionamos un fármaco no debe ser un sorteo, no debemos elegir un fármaco porque se nos viene ahora a la cabeza, ni podemos jugar al mismo fármaco en toda la evolución del paciente crítico, que sería la representación, jugar siempre al mismo número, al mismo fármaco. Los fármacos los debemos elegir de acuerdo a la profundidad de sedación que le queremos dar a ese paciente. Así ese paciente necesita o no bloqueantes neuromusculares, así ese paciente o no necesita evaluaciones periódicas de su nivel de conciencia, a la comorbilidad del paciente, sus daños orgánicos, a la situación clínica del paciente, y sabemos que el paciente crítico varía de una forma muy importante, a veces no se parece en nada a un paciente un día y al siguiente, por lo tanto, el fármaco necesario va a ser completamente diferente. Debemos identificar también el fracaso precoz, todos los fármacos fracasan y los sedantes evidentemente están sujetos al fracaso, ya sea porque no funcionan o porque han hecho tolerancia. Y está claro que en el inicio del weaning debemos seleccionar unos fármacos. También una estrategia de combinación inadecuada provoca retrasos en el despertar, retrasos en el weaning, y yo me alineo con esta corriente que está diciendo que el fallo a despertar a un paciente después de una estrategia de pseudoanalgesia se debe ya considerar como una mala práctica profesional o como una pobre práctica profesional, porque este retraso en el despertar va a producir prolongación de la ventilación mecánica. Todas las complicaciones médicas que ya conocemos se asocian a esa prolongación de la ventilación mecánica, aumento de incidencia de la trombosis venosa periférica, las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, las polineuropatías, las miopatías, todas las secuelas neuromusculares, influyen de una forma muy importante en el desarrollo de delirio, que va a prolongar todavía más la estancia del paciente en la unidad de cuidados intensivos, y todo eso asociado produce incremento de morbilidad, deterioro cognitivo con su mortalidad asociada. Por lo tanto, cuando hablemos de estrategia, debemos adoptar estrategias de sedación adaptativa, es decir, ver cómo se encuentra el paciente, qué condición se encuentra, qué preveemos de sedación va a estar, marcamos un objetivo de sedación, elegimos los mejores analgésicos y sedantes y reevaluamos periódicamente, al menos una vez por turno, si la estrategia elegida inicialmente es la mejor para ese momento para el paciente. O lo que llamamos también sedación dinámica. Sedación dinámica no es más que regular, acompasar los fármacos a las necesidades del paciente a lo largo del día. Un paciente no necesita la misma intensidad de pseudoanalgesia durante el sueño o durante los cuidados de enfermería o exploraciones médicas. Debemos ir variando. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en la mejor selección del fármaco, analgesiar, aplicar estrategias de sedación adaptativa, sedación dinámica. Y ahora vamos a entrar en los dos puntos principales: cómo monitorizamos esto, la monitorización, para evitar la sobresedación. En nuestro servicio de cuidados intensivos, las estrategias de pseudoanalgesia forman parte muy importante del manejo del paciente ventilado. Tenemos protocolos hechos, protocolos consensuados con la enfermería, y como veis aquí os muestro estos protocolos que hemos modificado. Ya vemos las modificaciones que hemos hecho en el paciente con COVID. Tenemos un protocolo de sedación profunda, es decir, lo que llamamos pseudoanalgesia. Elegimos el sedante, lo elegimos de acuerdo a si ese paciente está inestable hemodinámicamente, elegimos el midazolam. Si ese paciente necesita valoraciones frecuentes del nivel de conciencia, elegimos el propofol. Si ese paciente necesita bloqueo neuromuscular frecuente o continuo, elegimos el midazolam asociado con fentanilo. Veis que nos manejamos entre midazolam y propofol con un cambio secuencial. En el momento que el paciente mejora, pasamos ya a propofol. Eso sería la sedación profunda, monitorizada, de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Y también tenemos ya el protocolo de sedación cooperativa, es decir, el paciente queremos una sedación ligera para que coopere con los cuidados, y aquí ya esto lo llamamos analgosedación, porque la base
del fármaco es un opiáceo, en este caso nuestra elección es el remifentanilo, asociado principalmente a dexmedetomidina, sobre todo si tiene factores de riesgo de delirio, tiene la escala predelírica con una alta probabilidad de desarrollar delirio o la canicus positiva, y por lo tanto remifentanilo, dexmedetomidina, asociada o no a bajas dosis de propofol, serían los fármacos de elección para la analgosedación buscando la cooperación del paciente. Pues bien, vayamos a la enfermedad de COVID, la enfermedad que nos ha motivado este encuentro. Vemos que ese paciente tiene una gran insuficiencia respiratoria aguda importante, y la estrategia inicial que desgraciadamente ha habido que elegir en la mayoría de los pacientes es una pseudoanalgesia profunda. El 80% de nuestros pacientes han necesitado bloqueo neuromuscular, no de momentos, sino de horas. El 70% de nuestros pacientes han necesitado maniobras de prono o el resto maniobras de reclutamiento. Por lo tanto, para esto elegimos una sedación profunda y variamos el protocolo. Ya lo publicamos en marzo del 19. Ya sabéis que la mayoría de estos pacientes ingresaron en los cuidados intensivos en la Comunidad de Madrid entre mediados de marzo y mediados de abril, y estas fueron nuestro protocolo, nuestra selección de fármacos. Estrategia inicial, sedación profunda, lo que llamamos pseudoanalgesia. Elegimos el midazolam con sedación secuencial, cambio de propofol al 2% cuando observamos mejoría en esa situación respiratoria, llamando mejoría a necesitar una FiO2 del 60 o menos o una PIB de 12, 10 o menos. No recomendamos en las fases iniciales dexmedetomidina, que la recomendamos para las fases de analgosedación. Y cuando hablamos de dosis, la respuesta sería muy clara, la suficiente para sedar al paciente, pero suficiente, pero tenga usted en cuenta los factores farmacocinéticos del paciente que está tratando, la distribución, son pacientes obesos, por lo tanto la distribución está aumentada. Tenga en cuenta el metabolismo, que se puede alterar porque estamos dando fármacos que afectan el citocromo P450, interacciones medicamentosas con el lopinavir, con el ritonavir, con los macrólidos, con las quinolonas. Recuerden que la insuficiencia hepática es una de las complicaciones también de este virus, que la eliminación puede estar alterada. En algunos pacientes la eliminación de los fármacos puede ser mayor porque tienen un gasto cardíaco más elevado. En cambio, los pacientes con insuficiencia renal pueden acumular ese fármaco y necesitar dosis menores. Como veis, cosas muy teóricas y muy difíciles de llevar a la práctica, salvo que no monitoricemos, porque también hay que tener en cuenta los factores farmacodinámicos. La hipercarbia, ya de por sí narcosis, disminución del nivel de conciencia, los pacientes necesitarán menos. La tolerancia que se puede desarrollar con el tiempo, la inflamación que afecta en muchos casos al desarrollo de tolerancia o de fracaso terapéutico, o en otros pacientes el daño neurológico. Como veis, muchos factores para tener en cuenta, y está claro que a pie de cama no podemos saber la dosis que necesita ese paciente si no hacemos una monitorización exacta de los efectos. Cuando hablamos de las dosis, de lo poco publicado que hay en la literatura, en anestesia y analgesia nos recuerdan que los pacientes con COVID necesitan altas dosis de sedantes, porque son pacientes, la mayoría jóvenes, que tienen buena salud, que tienen, por lo tanto, un gasto cardíaco elevado y pueden favorecer la eliminación, que tienen un alto drive respiratorio y recuerdan que la respuesta inflamatoria tan intensa que tienen estos pacientes pues se asocia muchas veces a la tolerancia y a la necesidad de administrar varios fármacos. Hablan de dosis altas y en alguna webinar hecho en la Sociedad Europea hablan que sus pacientes han necesitado hasta 50 miligramos hora de midazolam. A mí esto me recuerda a hace muchos años cuando intentamos definir en la Sociedad de Cuidados Intensivos cuáles serían las dosis máximas tolerables en los pacientes críticos, e hicimos una revisión de los estudios publicados que hablaban de las dosis empleadas, y como veis, las dosis en algunas series hablaban de 7 miligramos hora, 15 miligramos hora, pero otros autores en otras series hablaban que hay pacientes que administraban 76 miligramos hora de midazolam, 40 miligramos hora de midazolam, o en un estudio de prevalencia en unidades catalanas,
se identificaron pacientes que en ese momento estaban recibiendo 2,3 miligramos kilo hora. Evidentemente es una barbaridad de medicación y probablemente porque confundimos sedación con disminución del drive respiratorio. En esta excelente revisión publicada recientemente en el Intensive Care nos recuerdan que el drive respiratorio y sobre todo ese drive respiratorio del paciente con COVID, que es muy llamativo, obedece a muchas razones, no solo a razones de corticales o del bulbo raquídeo, sino obedecen a razones de mecánicas en el pulmón, estimulación de mecanorreceptores, alteraciones inflamatorias con los quimiorreceptores que hay en el pulmón que detectan esas bradykininas, prostaglandinas, que aumentan ese driver respiratorio, o incluso el input bioquímico, como puede ser la hipoxia, la acidosis, la hipercarbia. Todo eso aumenta el driver respiratorio, que evidentemente con los sedantes no lo podemos abolir. Con los sedantes hay que buscar la sedación del paciente, no adaptar perfectamente el paciente a la ventilación mecánica, en cuyo caso necesitamos el soporte, la ayuda de los bloqueantes neuromusculares. Es decir, no debemos confundir sedación profunda con sobresedación. Y la única forma de no confundirlo es monitorizando. Nosotros ya desde inicios de los años 2000 venimos usando la monitorización del índice bispectral con la filosofía, la misma filosofía que la que se maneja en el quirófano, es decir, un paciente con un BIS menor de 40 no necesita sedantes, un paciente con BIS de 40 con correcta analgesia y desadaptado al respirador, siempre y cuando hayamos hecho todas las maniobras para adaptar el respirador al paciente. Si no lo conseguimos, ese paciente lo que necesita es parálisis. Y evidentemente también el BIS, la monitorización con BIS, detecta la posibilidad de despertar en pacientes con bloqueo neuromuscular continuo. Pero recuerden ustedes que el BIS no es solo un número, no es solo un valor, es una tendencia, es las ondas electroencefalográficas que deberíamos saber interpretar o por lo menos distinguir lo que son puntas de lo que son trifásicas, etcétera, etcétera. Y el gran enemigo de la lectura, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, en quirófano menos, porque la mayoría de los pacientes están paralizados, es el electromiograma. Ya saben que el BIS interpreta ondas del músculo que van por encima de los 60 hercios y puede ser interpretada como ondas cerebrales y por lo tanto sobreestima el valor de BIS. Por lo tanto, en nuestro protocolo dijimos claramente que pseudoanalgesia con midazolam, luego hablaremos de los opiáceos, con monitorización de la profundidad de la sedación, dosis ajustadas de midazolam a conseguir un BIS entre 40 o 60, pero con un valor bien interpretado, sin electromiograma. En los pacientes no paralizados con sedación profunda, que como puede haber electromiograma que impide una lectura adecuada del valor de BIS, recomendamos una dosis bajas de un paralizante, puede ser rocuronio o cisatracurio, dosis bajas, no hace falta que sea una dosis alta de intubación, la suficiente para eliminar el posible electromiograma. Sería suficiente, por tanto, conocer un valor correcto del valor de BIS una vez por turno para comprobar la evolución de esta profundidad de la sedación. Me explico, por ejemplo, si un paciente por la mañana con la misma pseudoanalgesia tiene 50 de BIS y con el mismo protocolo por la tarde tiene 40, podemos suponer que ya por la noche va a tener un valor bajo y nos debemos ir adelantando y reduciendo las dosis que administramos. Y ya dijimos que en caso de probablemente no disponer suficientes monitores, pero sí de sensores, valdría un monitor, se podría usar para varios pacientes con una determinación correcta una vez por turno. Ya hablando de los bloqueantes musculares que recomendamos en este protocolo de sedación profunda, está el cisatracurio, preferentemente porque su metabolismo va independiente de los daños orgánicos, y en caso de que hubiera una rotura de stock del cisatracurio, usaríamos también rocuronio en aquellos pacientes en ausencia de insuficiencia hepática o renal o que presentaran una taquifilaxia al cisatracurio, como nos ha ocurrido en varios pacientes. Y también recomendamos la monitorización del TREM4, del TOP, para buscar el mínimo grado de bloqueo neuromuscular suficiente para que se adapte el paciente, para que no tenga disincronías con la ventilación mecánica. En cuanto a las dosis, los objetivos son 40 o 60 de BIS y para eso administramos unas dosis, pero unas dosis topes. Los fármacos, los sedantes fracasan, por lo tanto debemos identificar este fracaso como dosis tope de midazolam. Ya lo dijimos en el grupo de pseudoanalgesia de la Simiciuk, debería ser
como mucho, midazolam 0,25 miligramos kilo hora, el propofol como mucho 4,5 miligramos kilo hora. Ya saben que dosis más altas se asocia al síndrome de infusión del propofol con todas sus consecuencias negativas. Y en caso de necesitar mayores dosis, pues habría que recurrir, como vemos en este algoritmo que ya publicamos en el año 2008, administración de la clonidina. Nosotros disponemos de clonidina parenteral de 1 a 3 microgramos kilo hora, o últimamente estamos asociando ketamina o recurrimos a los gases anestésicos, siempre limitados por el número de dispositivos que tenemos, o el haloperidol en perfusión entre 1 o 2 miligramos hora. Es decir, lo importante, el midazolam y propofol con unas dosis máximas. Si estamos en la fase de sedación profunda, en las primeras fases con alta necesidad de FiO2, el midazolam sería la base y administraríamos dosis bajas de propofol para que el midazolam no superara esas dosis. Si por el contrario estamos ya en esa fase donde buscamos la retirada de las benzodiazepinas, buscamos más el propofol, pues sería propofol el fármaco estrella con dosis bajas de midazolam para no superar esos 4,5 miligramos kilo hora. Muy bien, pero la monitorización evoluciona y ahora disponemos de la monitorización con el BIS bilateral, lo cual nos da mucha más información y sobre todo los pacientes COVID, que ya saben que se han descrito muchos problemas neurológicos y nos puede alertar problemas neurológicos que no podríamos detectar en los pacientes profundamente dormidos. Como ya saben ustedes, el BIS bilateral con doble sensor, uno en cada hemisferio, nos ofrece 4 canales de electroencefalograma con sus ondas que deberíamos saber identificar, y también nos ofrece un parámetro que nos marca si hay asimetría en la actividad eléctrica en un hemisferio u otro, lo cual nos podría alertar que ha surgido un problema isquémico o hemorrágica en un hemisferio. Y otro factor muy importante, otro parámetro muy importante es la matriz espectral, que no es más ni menos que la representación gráfica de la distribución de las ondas cerebrales de los 2 hemisferios de acuerdo a sus frecuencias y voltajes. No hay tiempo para profundizar en estos términos, pero recuerden ustedes, esto sería la matriz espectral de pacientes sedados con fármacos GABAérgicos. Vemos el típico con midazolam y propofol, donde hay 2 bandas predominantes. Una banda, esto sería de 0 hercios, aquí serían 8 hercios. Como ven, predominantemente de bandas entre 0 y 3 hercios y de 8 hercios lo que llamamos ritmos rápidos medicamentosos. Cuando profundizamos en la sedación, vemos cómo cambia la matriz espectral. Y aquí vemos matrices espectrales de entidades patológicas que pueden surgir en estos pacientes. Aquí, como pueden ver, aquí veríais en esta banda rojo oscuro, significa que hay una detección de ondas de gran amplitud, de gran voltaje, probablemente patológico, que deberíamos ver en la pantalla si corresponden a puntas ondas o trifásicas. Hemos detectado pacientes con elevaciones de amonio, hemos detectado pacientes COVID con estatus epiléptico no convulsivo por la detección, como ven ustedes, en la matriz biespectral. Aquí sería un ejemplo donde nos está diciendo que en este hemisferio, en el hemisferio izquierdo, algo está ocurriendo que está con una actividad eléctrica menor que en el derecho. Y aquí vemos 2 casos de crisis convulsivas observadas, como ven ustedes. Aquí es una crisis convulsiva, a los pocos segundos se repite una segunda. Ven el cambio de esa matriz espectral y cómo después de la administración de propofol se pierde la actividad eléctrica para ir recuperándola poco a poco. Y aquí ven una crisis convulsiva de mayor duración. Como ven, si no disponemos de esa matriz espectral en un paciente paralizado, en un paciente profundamente dormido, no podríamos detectar estos problemas neurológicos que se están describiendo con gran frecuencia en los pacientes COVID. Podríamos decir que la matriz espectral inicial, después de dormir al paciente, sería como su tarjeta de presentación, y si nosotros monitorizamos su evolución, podríamos ir detectando, si no hay cambios en la administración de los fármacos que estamos administrando, la aparición de cambios en la matriz nos orientaría a que algún problema cerebral está surgiendo y ya pediríamos un TAC, un electroencefalograma, etcétera, etcétera. Aquí ven un ejemplo de ondas punta onda con la matriz espectral. Ven aquí una frecuencia de ondas de alto voltaje en unos hercios de unos 3 hercios.
por ejemplo, que sería aquí. Aquí vienen 0 hercios a 10 hercios. Es decir, esto es un típico estatus no convulsivo que detectamos. Estamos hablando de estrategia inicial, estamos hablando de la elección del midazolam con paso, lo que llamamos sedación secuencial a propofol, y como analgésico elegimos preferentemente el fentanilo, aunque opcional. En casos podría ser la morfina, si no hay daño, si no hay insuficiencia renal, o el alfentanilo en las unidades que lo pudieran disponer. No recomendamos remifentanilo en la fase de pseudoanalgesia, sino estos fármacos de vida media corta, pues preferimos reservarlos para las fases ya de desconexión de Winning, lo que llamamos la analgosedación. Recuerden que el remifentanilo tiene una potencia exactamente igual que el fentanilo y a veces en los compañeros que han puesto remifentanilo inicialmente y que hemos dicho de que lo cambiaran al fentanilo, dicen, si es que usamos dosis bajas de remifentanilo, pero fíjense ustedes, dosis bajas pueden ser 3, 4 microgramos, cuando podemos llegar a 15, pero eso equivaldría a dar 240, 300 microgramos a la hora de fentanilo, que como ven es una dosis muy alta. Por lo tanto, recomendamos únicamente el remifentanilo en las fases ya de Winning, en las estrategias que llamamos de analgosedación. Dosis del fentanilo, pues lo mismo, podríamos contestar igual, la suficiente para que no tenga dolor, pero tenga en cuenta los factores farmacocinéticos que hemos comentado previamente en cuanto a alteraciones de distribución, de metabolismo, de eliminación, que puede provocar tolerancia, que puede provocar acúmulo, los factores farmacodinámicos de hipercarbia, la inflamación, que está así, sobre todo más que en los analgésicos, en los opiáceos está más descrita, pacientes con una alta inflamación tienen mayor probabilidad de desarrollar tolerancia a los opiáceos. Recuerden que monitorizar la analgesia es muy necesario porque la infraanalgesia va a provocar mayor necesidad de sedantes, por lo tanto esos pacientes que se hablan que se necesitan altas dosis de sedantes de 50 miligramos hora, probablemente, como he comentado previamente, hay un error de concepto en lo que es quitar el drive respiratorio, es decir, adaptar o sedar, o reciben una poca cantidad de analgesia, que por lo tanto debemos monitorizar. La infraanalgesia va a aumentar la reacción de estrés, va a aumentar la inflamación y va a tener mucha importancia cuando demos de alta a esos pacientes por el dolor crónico que puede desarrollar esa infraanalgesia. Y no disponemos de marcadores fisiológicos, marcadores hemodinámicos que nos digan si ese paciente está teniendo dolor o no. Debemos recurrir a la monitorización. Por contra, un exceso de opiáceos va a producir su acúmulo, va a producir depresión neurológica y respiratoria, va a producir cuadros de hiperalgesia, tolerancia, deprivación, que nos van a entorpecer mucho la retirada de los opiáceos en nuestros pacientes, o pueden producir consumo crónico. Hemos visto pacientes que han necesitado durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos el equivalente a 20.000 o 30.000 miligramos de morfina. Es una cantidad muy importante que puede influir posteriormente en la rehabilitación, en la recuperación del paciente. Estamos en el llamado estudio Oceanía que hemos desarrollado para ver el consumo que pueden tener estos pacientes, consumo de opiáceos que pueden tener una vez dados de alta. Estamos en esta fase de estudio y de recopilación de datos. Recuerden que la tolerancia, hemos hablado que hay muchos factores que pueden producir la tolerancia a los opiáceos en los pacientes COVID, la longitud, el tiempo de administración, la inflamación y una forma muy útil de quitar esa tolerancia rotando los opioides, como nos recuerda esta excelente revisión recientemente publicada en la New England, donde nos habla que hay diferentes receptores, donde los agonistas pueden estimular unos receptores u otros y, por lo tanto, cambiando de fármaco podemos evitar la tolerancia que haya podido surgir. Una vez más, por esta razón, recomendamos usar solo el remifentanilo cuando verdaderamente nos va a ser útil. Si lo empleamos en las primeras fases, si se desarrolla tolerancia a este fármaco, luego perdemos la potencialidad de su uso en las fases donde es más necesario.
Una buena analgesia es fundamental. A mí, cada vez que recuerdo esta escena, esto ya saben que es el programa El Hormiguero, donde entrevistan a la antigua presidenta de la comunidad madrileña, que estuvo ingresada en una unidad de cuidados intensivos después de sufrir un accidente de tráfico. Y miren lo que decía, ¿no? Esto para los intensivistas, pues evidentemente es triste oírlo, pero a veces ocurre, ¿no? Cuando estaba en la UCI sentí dolor y miedo. Quería que aquel sufrimiento terminara. Me resigné a morir y me preparé para ello. Y dijo, la UCI es la sucursal del infierno y la gente que haya estado lo sabe. Evidentemente esto es muy duro para los que trabajamos en las unidades intensivos. Vean la importancia que es controlar adecuadamente la analgesia, el dolor, pues si no va a producir ansiedad, estrés, agitación, delirio, depresión, estrés postraumático o dolor crónico o dependencia a opiáceos. Si hemos visto cómo manejamos la sobresedación, la infrasedación, podíamos usar el índice biespectral para evitar pasarnos o quedarnos cortos en la sedación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos el dolor o el exceso de opiáceos? Afortunadamente, cada vez hay más monitores que se encargan de la monitorización objetiva del dolor. Nosotros hemos apostado con el LANI, perfectamente descrito por Cristian en la anterior charla, y hemos apostado por el LANI porque es el que más soporte bibliográfico tiene sobre su utilidad, tanto en quirófano como en pacientes críticos, y manejamos los opiáceos para conseguir ese valor entre 50 o 70, pero siempre con un BIS adecuado. Es decir, ya pierde su valor si el BIS está muy bajo por los problemas que ha dicho, principalmente si apagamos la actividad cerebral, el equilibrio del simpático y parasimpático se puede romper y por lo tanto no debe tener mucha utilidad. Por lo tanto, siempre cuantificamos con una correcta sedación del paciente. Este sería un caso donde podríamos bajar tranquilamente los opiáceos, y estos serían casos como hemos tenido. Aquí este paciente con un ANI de 29 necesita aumento de los opiáceos. En este ven que hemos aumentado la infusión para conseguir ese valor entre 50 y 70, que ya se está consiguiendo. Aquí ven un paciente que está correctamente analgesiado, y este sería un paciente que detectamos un ANI bajo, probablemente por dolor, y después de la administración de una dosis de fentanilo ven cómo aumenta ya a niveles más correctos de analgesia. Estamos viviendo lo que estamos trabajando con el cuidado, estamos viviendo la misma escena que escribió muy adecuadamente en el año 98 Petty, un cirujano que trabajó con Asbach y que fueron curiosamente los que describieron en el año 67 el síndrome de distrés respiratorio. Este cirujano, cada vez que entraba a la unidad de cuidados intensivos, decía que se encontraba un espectáculo grotesco, inhumano, porque los enfermos estaban en coma, profundamente dormidos, donde la única señal de vida que tenían era que tenían presión arterial por el monitor, tenían frecuencia cardíaca, y su preocupación era que estos pacientes inmóviles podían tener neuropatías, émbolos pulmonares, podían tener sepsis, translocación bacteriana, delirio, todos estos factores que se han comprobado posteriormente que están muy asociados a la sobresedación. Nosotros hemos tenido la misma impresión cada vez que entramos a la unidad de cuidados intensivos, con todas las camas ocupadas por pacientes, no en decúbito supino, sino la mayoría en decúbito prono, esta sensación grotesca e inhumana. Pero afortunadamente disponemos de monitorización que nos dicen que su cerebro está vivo, que su sistema nervioso autónomo está funcionando. Es decir, debemos apoyarnos de esta monitorización para controlar mejor a estos pacientes. Hemos visto el protocolo, os he explicado el protocolo que hemos estado utilizando, pero hay que reconocer que hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas de sobrecarga de pacientes, lo que ha provocado apertura de camas, colaboración con diferentes servicios, excelente colaboración con los servicios de anestesia. De 22 camas que teníamos, hemos usado hasta 52 con 12 de cuidados intermedios. Se ha contratado personal tanto médico como de enfermería, que está poco familiarizada con esta tecnología. La limitación del tiempo de exposición, pues evidentemente ha hecho que los cuidados en analgesia y sedación no sean los adecuados. Hemos visto más tiempo del que nos gustaría, los sensores despegados, pero esto es comprensible por ese miedo a la exposición.
Los monitores de analgesia, sedación y bloqueo han sido limitados. Hemos tenido que compartir monitores. Ha habido roturas de stock de diversos fármacos. Sobre todo ha sido del Propofol, se ha acabado el Propofol al 2%, al 1%, y probablemente por un excesivo uso en las primeras fases de pseudoanalgesia profunda, donde debíamos haber recorrido al midazolam. Afortunadamente el servicio de farmacia pues, nos ha fabricado Propofol al 1% a través de ampollas en bolsas, que nos ha solventado algo el problema de la carencia del Propofol como fármaco. Hemos tenido amenazas de pérdidas de stock de cisatracurio, de la desmedovirina, del midazolam, y las sesiones que hemos tenido entre nosotros pues han sido limitadas, cuestiones de espacio, de tiempo, pero hemos intentado revisar día a día los protocolos para llamar la atención sobre situaciones o dosis que nos parecían inadecuadas. Yo creo que estos protocolos son muy importantes porque ahora vamos a ver los resultados de nuestro trabajo. A los que trabajamos en cuidados críticos no nos deberían medir por los supervivientes. Nuestra obligación no es sacar supervivientes. Nuestra obligación es sacar supervivientes que se puedan acoplar a su vida previa, es decir, que no tengan secuelas importantes que les incapaciten después de su paso por cuidados intensivos a realizar las actividades que tenían previamente. Recuerden este trabajo publicado hace unos años que nos recuerda a los supervivientes del distrés respiratorio, supervivientes que han recibido 20 días de sedantes, 16 días de opiáceos, 5 días han estado paralizados, les hacen un análisis psicológico, psiquiátrico, y el 73% de esos pacientes tuvieron secuelas neurocognitivas a su alta, y el 50% tenía secuelas neurocognitivas importantes al año y a los 2 años, que le impedían volver a su actividad actual. Es decir, hemos sacado supervivientes, pero con unas secuelas que les impiden volver a su vida. Y por lo tanto debemos hacer lo posible para intentar dañar cuanto menos al cerebro. Prestamos mucha atención al músculo, sabemos que la inmovilidad produce atrofia muscular, sabemos que pacientes ventilados sin que tengan esfuerzos inspiratorios va a producir atrofia del diafragma. Queremos nutrir cuanto antes por nutrición enteral, porque si no se atrofia la mucosa, se va a producir traslocación bacteriana, pero nos acordamos poco del cerebro, nos acordamos poco de este órgano que está funcionando las 24 horas del día, y que con la administración de sedación podemos bajar a niveles incluso más bajos de los que necesita un anestesista para una intervención quirúrgica, o incluso apagar el cerebro con brotes de supresión. Chocamos aquí con el conocimiento de cómo funciona el cerebro. A mí me llamó mucho la atención cuando Rafael Yuste, que es el ideólogo del proyecto BRAIN, es un proyecto patrocinado por la Casa Blanca que lo que intenta es saber cómo funciona el cerebro. En una entrevista en televisión, Iñaki Gabilondo le preguntó precisamente esto: ¿cómo funciona el cerebro? Y contestó: no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un misterio de la neurobiología. El cerebro está siempre encendido. Es una máquina muy distinta a las que tenemos los humanos. El cerebro siempre está encendido. Incluso cuando dormimos, y esto es una revisión de Emily Brown, perfecta, muy completa, donde nos recuerda que la tercera parte de nuestra vida estamos durmiendo, pero no se nos apaga el cerebro. El cerebro sigue funcionando, y que la diferencia más importante del sueño y de cuando administramos fármacos para anestesia es la presencia o no de brotes de supresión. A veces administramos demasiados fármacos que apagamos ese cerebro que fisiológicamente está siempre funcionando las 24 horas del día. ¿Y por qué está funcionando? Yo me atrevo a decir que hay 3 funciones muy importantes de un cerebro funcionante: la neurogénesis, la neuroprotección y el control de órganos y sistemas. Cuando hablamos de neurogénesis, parece que es un anatema cuando Ramón y Cajal nos dijo que las neuronas no se reproducían, pero en los últimos años se están haciendo estudios clínicos experimentales donde se demuestra que se crean neuronas todos los días, y que una de las causas del Alzheimer es
que en algunos pacientes, en algunas personas, no se generan las suficientes neuronas nuevas. Pero esa génesis de neuronas nuevas necesita estimulación cognitiva, aprendizaje. Y esto es un estudio muy interesante a nivel animal, donde ven que estos animales, miles de neuronas nuevas se incorporan al bulbo olfatorio, pero solo en aquellos animales que han estado sometidos a aprendizaje, a estimulación constante, las neuronas nuevas persisten y se incorporan a nuevas sinapsis neuronales, y aquellos animales que no han tenido ninguna estimulación durante el estudio, la mayoría de esas neuronas nuevas, de esa neurogénesis, se pierde. Es decir, necesitamos un cerebro despierto, encendido, para poder hacer neurogénesis. También hay modelos de isquemia neuronal donde demuestra que cuando esas neuronas isquémicas están rodeadas por actividad eléctrica, esas neuronas se pueden recuperar. Pero si esas neuronas dañadas están rodeadas de neuronas a los que con fármacos, en este caso con midazolam o con midazolam, le quitamos mucha actividad eléctrica, la mayoría de esas neuronas dañadas se produce apoptosis. Aquí ven ustedes cómo los animales que han tenido mayores dosis de isoflurane o de midazolam aumenta mucho el número de neuronas apoptóticas. Esas neuronas dañadas, que al no encontrar actividad eléctrica a su alrededor, han muerto. Y como ha recordado Cristian, el cerebro controla mucho, controla el pulmón, controla todos los órganos y controla la inflamación. Cuando perdemos actividad cerebral, cuando ese cerebro se apaga, se desencadena una respuesta inflamatoria. El ejemplo más importante es en la muerte encefálica, donde ya saben ustedes que la muerte encefálica se considera que es un estado de inflamación sistémica muy importante. Se ha muerto el vago y, por lo tanto, la inflamación no hay quien la controle y daña el resto de los órganos. Por lo tanto, podríamos hipotetizar que la inactividad neuronal provoca atrofia neuronal, apoptosis, secuelas neurológicas, que la inactividad neuronal puede desencadenar mecanismos de contrarregulación, desbalance de neurotransmisores, lo que conlleva delirio. La inactividad neuronal provoca inflamación, un factor muy importante en el desarrollo de delirio, y que delirio, deterioro cognitivo van muy unidos y produce todo ello morbilidad y mortalidad. Delirio, nuestro gran enemigo, sobre todo en estos pacientes con COVID, que nos dificultan mucho el manejo en las últimas fases de desconexión, de weaning, de retirada de la osteoanalgesia. Este delirio, estos pacientes tienen todos los factores para desarrollar delirio. Tienen la inactividad cerebral, a veces provocada por nosotros por un exceso de administración de fármacos sedantes, pero también la deprivación sensorial o deprivación familiar, la mala administración de opiáceos, donde esa analgesia, esa infra o sobreanalgesia es un factor muy importante para el desarrollo del delirio. El virus en sí mismo puede dañar e inducir delirio. La inflamación que hemos visto, producida por la infección del virus o por un mal empleo de los sedantes o de los analgésicos, los fármacos que administramos, corticoides, anticolinérgicos, metoclopramida, cloroquina, todo eso influye en el desarrollo del delirio en los pacientes con COVID. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy cautos y hacer actuaciones para intentar evitar ese delirio, controlando muy bien la sedación, evitando la sobresedación, la infrasedación, controlando la deprivación a sedantes, controlando bien, monitorizando bien la analgesia. El defecto, tanto el exceso como el defecto de la analgesia, es contraproducente. Impedir o evitar la inmovilización que favorece ese delirio, y recordar que muchos delirios que estamos viendo puede ser un síndrome serotoninérgico muy asociado al uso de fármacos como el linezolid con opiáceos, que es un factor farmacológico importante en el desarrollo de este síndrome. Estoy acabando. Ya recuerden, por lo tanto, sedación profunda en las primeras fases, pero bien monitorizada, con índice biespectral, a ser posible con matriz espectral, controlando bien la analgesia. Recuerden, uso de opiáceos con midazolam o propofol, y rápidamente esa sedación secuencial, esa sedación dinámica, a pasar a una sedación cooperativa para que el cerebro empiece a trabajar, y eso lo conseguimos con dexmedetomidina, analgesia según escalas,
remifentanilo y dosis bajas coadyuvantes de propofol. A mí me sorprende ver estos comentarios como en el JAMA del 2019, donde un estudio, bueno, que habría que discutir las conclusiones, únicamente les traigo esa frase que nos sorprendió. Dijo que ensayar por el anestesista a minimizar la exposición a anestésicos es una labor ardua e intensiva y puede distraer de otras prioridades. Hay que recordar que una prioridad o la máxima prioridad es nuestro cerebro. Ya lo dijo Hipócrates, 400 años de Cristo. Los hombres deberían saber que desde el cerebro y solo desde el cerebro surgen nuestros placeres, alegría, risa y bromas, así como todas nuestras penas, tristeza, dolores y lágrimas. El cerebro es nuestra prioridad. ¿Cómo un bombardeo de potenciales de acción en cascada y unos neurotransmisores pueden lograr estos efectos? No lo sabemos. Me figuro que dentro de unos años conoceremos algo más. Mientras tanto, recuerden que el exceso de profundidad anestésica es un predictor de mortalidad y, sobre todo, doctores, no apaguen el cerebro. Muchas gracias. Ignacio. Ignacio, ¿estás ahí?